señores, son las 9:15 de la mañana, pasaditas. La calle está absolutamente desierta aquí en la Ciudad Vieja. De vez en cuando algún ómnibus se traslada, pero poquito más. Pero sin embargo, digamos que el menú informativo sigue teniendo temas realmente importantes, musculosos, de esos muy fuertes. Exactamente, el miércoles, como ya lo hemos informado, a la medianoche venció el plazo que tenía la empresa Cosmo para pagar los 138 millones de dólares correspondientes a la oferta que hizo Cosmo en la subasta de 7 aviones que habían pertenecido a Pluna. Tenía un plazo determinado y el plazo venció. Esto, como ya también hemos informado, esa oferta está respaldada por una aval otorgado por el Banco República que le permitió presentarse a la subasta y realizar una oferta. Es una suerte de garantía, digamos. Vencido ese plazo, el gobierno anunció que va a ejecutar esa garantía. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cuáles son los plazos a seguir y los pasos a seguir, a partir de ahora? ¿Y qué puede hacer Cosmo para evitar que se le cobre esa garantía, si es que pretende hacerlo? De esto vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Carlos Loaiza, que es experto en tributación, es abogado. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Doctor, venció ese plazo. ¿Qué es lo que se hace habitualmente en una subasta, en esta o en otra, cuando hay una garantía de por medio? No, normalmente la persona que se presenta, como sucedió aquí en una subasta pública, otorga una garantía de mantenimiento de su oferta. O sea, en el momento hace una oferta por un precio determinado y para asegurarle a quien está vendiendo por el mecanismo de garantía que va a mantener esa oferta, ofrece una garantía. Garantías que normalmente están preestablecidas. En este caso se ofrece un aval bancario que otorga una institución determinada, que es el Banco República, y a su vez el Banco República, para otorgar esa garantía, exige a la empresa que se presenta en la subasta determinados requisitos de solvencia y de capacidad de repago, o sea, de hacer frente a esa garantía en caso de que no pueda pagar el precio, o sea, entrar en el negocio definitivo de compra en la subasta. Sí, y entonces... Entonces, ahora en la situación actual, vencido el plazo de comprar los bienes en la subasta, que eran los aviones, lo que normalmente hace la persona que vende, en este caso es una situación singular porque se vende a través de un fideicomiso, los aviones no son de una persona concreta, sino que están en una situación singular por las obvias razones que todos conocemos. En esta situación lo normal es que se proceda a la ejecución de esa garantía, dado que la persona no cumplió con la obligación de entrar en el negocio definitivo y comprar los bienes. Lo lógico es que la garantía de mantenimiento de la oferta se ejecute y que por lo tanto se vaya contra el banco que ofreció, que otorgó el aval, que es el Banco República, para que pague esto al que está vendiendo, en este caso el fideicomiso. Quiere decir que el responsable del pago es el Banco República. Después el Banco República se arreglará sobre cómo... Exacto, contra las garantías que él exigió para otorgar el aval. Pero ante el fideicomiso el responsable es el Banco República, es decir, el fideicomiso le cobra a la República. Sí, debe ir contra el banco que otorgó el aval. El garante en este caso es el que otorgó el aval. Es el Banco República. Bien. Loaiza, ¿cómo le va, Traverso? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Loaiza, se ha señalado que hay temor a nivel del Poder Ejecutivo de que la empresa extranjera Cosmo pudiera realizar una acción judicial contra el gobierno uruguayo, ¿verdad? Se habló de esto frente a la posibilidad que Uruguay comprara nuevamente, ¿verdad?, el boleto que en la subasta adquirió la empresa Cosmo. ¿Qué posibilidades hay de conflicto en ese sentido? ¿Qué acuerdos concretamente con España podrían estar actuando claramente a favor de una empresa que ha incumplido? Bueno, esta es una excelente pregunta porque realmente es lo que se ha hablado en los últimos días. Creo que es un factor muy interesante que introdujo, bueno, no sabemos quién lo introdujo, pero que se está comentando públicamente desde hace días, y lo cierto es que introduce un factor a considerar por parte del gobierno a la hora de tomar cualquiera de las medidas que normalmente se toman para ejecutar un aval, que era lo que comentábamos antes. Sí.
y conozco bien el acuerdo porque he tenido experiencia profesional en España durante varios años con inversores, y este es el tipo de acuerdo que firman países como España con casi todos los países a los que exportan capital o realizan inversiones. ¿Para qué? Para proteger precisamente, darle estabilidad a sus inversores en caso de que decidan emprender aventuras económicas en otros países. Van de la mano normalmente de acuerdos para evitar la doble imposición. Con España tenemos de los dos tipos. Normalmente se firman casi en forma simultánea. Con España el de protección de inversiones se firma en la década de los 90 y recién firmamos o terminamos de negociar el de doble imposición en este siglo, para ser rigurosos. Sí, sí. El acuerdo de protección de inversiones es el que Cosmo, como empresa de origen español, podría tratar de emplear, y es lo que se ha dicho públicamente, por lo menos. ¿Cómo lo podría usar? Bueno, en el sentido de que se ha sentido desprotegido o perjudicado en sus inversiones por parte del Estado uruguayo, que es donde las está realizando. Y aquí hay algunos... Pero ¿cómo se define, doctor, inversión? A ver, Bueno, perdón, usted sí, iba, antes de ir a la respuesta, perdón, Leandro, antes de ir a la respuesta que Leandro le hacía, usted iba a agregar algo más. No, claro, que en realidad cuando ya decimos este es el camino que va a seguir el empresario, Sí. Tenemos que analizar si realmente es viable ese camino, y ahí yo separaba dos aspectos, o dos fases de análisis. Una estrictamente jurídica, que hoy puede ser útil para que las personas hagan un juicio sobre si Cosmo sería ganador en una eventual acción. Claro. Y otra estrictamente económica o negociadora, que también tiene efectos jurídicos, o sea, a no equivocarse. O sea, el factor presión que pueda ejercer Cosmo bajo la amenaza de la acción en el marco del acuerdo ya tiene una eficacia jurídica, que puede ser desalentar a inversores que vengan, o generar en el Estado la necesidad de tener una cautela para no disponer de los aviones, y esos efectos, aunque no sean estrictamente jurídicos, tienen impacto jurídico en cualquier caso. Claro. ¿Cómo se define en el tratado inversión? Sí, Leandro, se define de maneras que están lejos de lo que es hoy la situación de Cosmo, porque son inversiones en bienes concretos, inmuebles, muebles, propiedad intelectual, capital. Lo que sucede es que el acuerdo también aplica a todas las fases de una inversión, desde que se están, dice el acuerdo entre España y Uruguay, gestando. Entonces, la definición de inversión estrictamente no parece coincidir con la situación en la que está Cosmo, que es, ahora ya podemos decir, un acuerdo preliminar, una intención de compra por medio de un boleto, un compromiso de mantener una oferta, y posteriormente el incumplimiento de la obligación principal, del precio. Claro. Ahora bien, los tribunales internacionales, y esto no es nada menor, en concreto un tribunal muy temido por los países latinoamericanos, que es el del CIAD y el Banco Mundial, que es donde normalmente se acude al arbitraje en este tipo de acuerdos, Sí. son expansivos, o sea, tienden a interpretar el concepto de inversión lo más ampliamente posible para asumir competencia. Y esto es lógico, porque claro, quieren proteger, ante la duda quieren ser protectores con las inversiones. Y en este caso, a diferencia de otros acuerdos, no es al Tribunal CIAD y el Banco Mundial donde se va en primera instancia o a elección del inversor, sino que hay un procedimiento específico que le impide a la empresa extranjera ir directamente a un tribunal internacional. Claro. La empresa Cosmo había publicado en su página web el día siguiente a la subasta que compraba los aviones y se los llevaba para Europa para trabajar allí. ¿Eso tiene algún peso jurídico, esa declaración, o no tiene ninguna trascendencia? Porque uno dice, bueno, en realidad no era una inversión en Uruguay, era comprar un bien y trasladarlo para trabajar en Europa. Luego lo que sucediera en Uruguay poco debía importarle a Cosmo porque su negocio se iba a desarrollar en otro lugar. Yo creo que es relevante, digamos que no es concluyente, porque así es uno de los aspectos que trascendieron en los días posteriores. O sea, la intención obvia de la empresa era llevarse los aviones. Desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que podría interpretarse en ese eventual proceso o en esta negociación de inmediato: mira, tú no ibas a realizar una inversión en Uruguay, estabas comprando un bien para trasladarlo a otro país. Entonces jamás podés considerar que estaba gestándose, ni siquiera, no había una inversión estrictamente, ni se estaba gestando una inversión. Ahora, también se sentaron a negociar con López Mena, lo cual es un indicio en contra, o sea que parece que la empresa no estaba segura de lo que iba a suceder. En ese caso, que iba a tener un bien en Uruguay, lo iba a arrendar. Claro.
Entonces, en ese ahí caso, ya entra claro, ese es otro argumento los indicios contradictorios, digamos. Claro. ¿Un juicio de ese carácter hubiera llevado mucho tiempo? ¿Un juicio real a lo que sería la acción en el marco del acuerdo? Claro. Bueno, a eso también me refería, y me parece muy buena pregunta, porque en este caso el procedimiento establecido por el acuerdo es, ante todo, un periodo de 6 meses de negociaciones amigables para tratar de resolver el diferendo. Con lo cual, lo primero que sucede es que la empresa dice, yo voy a ampararme en el acuerdo, y eso obliga al Estado uruguayo a sentarse con ellos a negociar. Claro. A ver si evitan que esta persona inicie las acciones. Y los aviones están encadenados. Sí, a mí realmente me resulta muy dudoso que estén encadenados desde el punto de vista jurídico. O sea, yo no creo que en este marco se pueda... Bueno, lo único que cabría sería una acción cautelar, una medida cautelar pedida por Cosmo, o que voluntariamente el Estado uruguayo, para evitar un problema futuro, diga no voy a hacer nada para resolver primero este problema. O tercera opción, lo que mencionábamos, una cuestión práctica. El Estado uruguayo puede hacer el análisis y decir jurídicamente no tengo ningún obstáculo para disponer de los aviones en forma inmediata, no hay medidas cautelares y yo no pretendo tomar ninguna acción cautelar propia, pero sale al mercado y vuelve a pasar lo que ya sucedió. Imagínense que si en un momento donde no hay ninguna duda sobre qué se puede hacer con los aviones, no se presenta nadie a la subasta, ¿qué puede pasar cuando hay un diferendo, no? Claro. Loaiza, el Estado uruguayo liquidó la empresa Pluna, traspasó los bienes, en este caso los aviones, a un fideicomiso para evitar que la justicia brasileña pudiera accionar sobre esos bienes en caso de juicios laborales presentados en aquel país. ¿Por qué entonces, en este caso una empresa española, podría así accionar contra esos bienes que están en propiedad del fideicomiso? Bueno, digamos, no está, porque en este caso la contraparte de la empresa española ya no es Pluna, sino que es el propio fideicomiso. Yo creo que esa es la diferencia más radical entre las dos situaciones. Precisamente se crea el fideicomiso para separar estos activos de la suerte de lo que suceda con el patrimonio general de la empresa en liquidación, de la empresa quebrada, para decir de una manera. Pero en la nueva etapa, en la que es el fideicomiso el que sale a vender los aviones, Cosmo aparece y se relaciona directamente con el fideicomiso. Por lo tanto, ante Cosmo, la responsabilidad la genera la empresa, y además, bajo el acuerdo, la responsabilidad iría en primer lugar contra las acciones que hace el Estado, que ese es el otro aspecto que me parece que hay que analizar seriamente y que parece muy difícil de sostener, que es en qué incidió el Estado uruguayo en que se perjudicara eventualmente la inversión, asumiendo que es una inversión de Cosmo, ¿no? Claro. Eso es lo que debería evaluarse también, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto el Estado es responsable? Absolutamente, y en ese caso yo hasta les diría que obviando el comunicado del día de ayer... Sí, no había antecedentes. Perdón, de antes de ayer. De antes de ayer. No habría... Yo diría que es muy difícil sostener que el Estado hizo algo, porque la literatura y la jurisprudencia al respecto siempre excluye situaciones en las que, por ejemplo, hay una incidencia porque la prensa libre, en un país, en una democracia republicana, interpreta hechos, o bien porque algunos legisladores dicen cosas que obviamente pueden ser más felices o más infelices, o pueden contribuir con el interés general o no, o se podrá interpretar, pero el Estado uruguayo no tiene ni puede limitar esas expresiones. Y además el inversor, vamos a ver, estamos hablando de un inversor calificado que está viniendo a pujar por unos aviones de una empresa insignia de Uruguay, que ha tenido problemas, es cierto, durante décadas, pero que es evidente que va a haber ruido político, ruido en la prensa, es lógico, es un asunto clave para el Uruguay, o sea que quien viene sabe con quién se mete, con qué situación se mete. No obstante lo cual, el último comunicado, no digo que genere responsabilidad para el Estado directamente, ni mucho menos, pero el Estado reafirma como que sí hubo un problema, ¿no? Como que se generó un ruido, lo reconoce de alguna forma. No creo que sea decisivo, pero hubiera sido mejor ni decirlo. Sí, o que el comunicado saliera en otro momento. Sí, no... o ni mencionar ese tema, o sea, creo que la intención del comunicado era explicar a la gente, ¿no? Claro, porque el comunicado, hay un dato que quizás no es menor, que el comunicado salió antes de que venciera el plazo. Es decir, la prensa quizás pudiera argumentar, bueno, nosotros todavía no habíamos tomado la decisión final hasta que vimos ese comunicado. Bueno, es que hay una debilidad muy fuerte de la empresa post vencimiento de plazo, que no es lo mismo decir, perjudicaste mi inversión y por eso no pude pagar el precio, que no te pude pagar el precio, no pagué a los rematadores, y el argumento de no pude obtener financiación
bueno, es relativo, porque no necesariamente yo te vendo para que me pagues endeudándote, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, no es interés del que vende que el pagador pague de una u otra manera, le interesa que pague. Hay otro elemento que quizás se está quedando un poco de lado, y es quién es la empresa Cosmo y quién es el demandado, quién sería el demandado del Estado uruguayo. Es decir, estamos hablando de una empresa que tiene muy poco capital, según dicen sus números, donde algunos de sus socios han expresado además que les parece insólito este negocio de comprar unos aviones por 138 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un juicio de estas características? Digamos, cualquier empresa está en condiciones de llevar a juicio a un Estado en cuanto a los costos, pues hay que ver hasta qué punto le conviene, digamos, a Cosmo entrar en un juicio con el Estado, ¿no? No, no me corresponde entrar en la situación de la empresa, pero como juicio general, lo que sí puedo decir en base a experiencia en este tipo de situaciones, las empresas que pueden acudir o que pueden agotar todo este mecanismo son empresas con espaldas muy anchas, que los que pueden ir al tribunal del Banco Mundial son generalmente, y ha sucedido en los casos con Ecuador, con Bolivia, con Argentina. Estamos hablando de empresas de hidrocarburos, de multinacionales muy fuertes. Claro. Y además, que no es menor, además de tener mucho dinero, digamos, propio, normalmente son empresas claves o estratégicas desde el punto de vista geopolítico para el país de origen. De manera que son defendidas, aunque no directamente, sí públicamente o indirectamente por el propio país, como sucedió en España con Repsol. Claro. Dudo mucho que el apoyo, y más todavía después de los comentarios atinados y seguramente muy cautelosos del embajador de España el día de ayer, no pronunció expresamente sobre este tema, pero dijo claramente que ni se habían puesto en contacto con él, o sea que no parece ser una embestida muy orgánica desde el punto de vista nacional para la empresa. Pero bueno, como te decía, yo creo que el gran éxito en esta situación, este caso concreto, podría ser, previsto el mecanismo como está en el acuerdo, generar esa discusión, esa negociación en lo inmediato y comenzar a negociar bajo la amenaza, ¿no? Claro. Vamos a recordar que los otros días en la interpelación se manifestó por parte de los miembros interpelantes que Uruguay había tenido que contratar a un buffet de abogados argentinos, creo, y que por un comunicado que debía realizarse hacia el exterior le habían cobrado $450.000. Todos sabemos que estas cosas no se miden. $450.000, cualquier persona puede abrir la boca y decir, pero qué impresionante, pero está de acuerdo, digamos, al nivel del negocio en sí mismo, ¿no? Y a las cantidades que se manejaban. ¿Hay que crear una nueva ley ahora, en este nuevo estatus que ha quedado instalado? Eso es lo que interpretan muchos. Francamente es un tema muy complejo porque hay una ley general de concursos, que es una ley moderna, y una ley muy completa, muy sistemática. La situación evidentemente era tan compleja que requirió una norma específica, y aparentemente, según algunos especialistas en derecho concursal, sería necesario crear una nueva ley para resolver la situación en la que quedan los aviones hoy. Creo que es un asunto todavía no claro, a mi juicio. Bueno, yo lo dispenso, porque hay muchas cosas que no están claras. No, absolutamente. Veremos entonces qué sucede de aquí en más. Le agradecemos mucho, doctor, estos minutos. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Adiós. El doctor Carlos Loaiza es abogado experto en tributación.